activación, velocidad de reacción. También el concepto de energía de activación, para entender lo que son, cómo se da inicio a estas reacciones químicas. Y también no entramos a los conceptos ya de las reacciones no heterolíticas, reacciones homolíticas, ¿no? A su misma vez hemos explicado cada una de ellas, las reacciones heterolíticas y homolíticas, y hemos hecho ejemplos y explicación del tema sobre lo que es carga formal, ¿no? Cuándo se da carga formal y cuándo no se da carga formal, ¿no? Entonces eso tenemos que diferenciarlo bien. Cuando es que Ingeniero, ¿sí? ingeniero, disculpe, mi compañero Samuel no tiene micrófono, pero dice que si le puede dar permiso para grabar la clase, Claro, por favor. las grabaciones, cada uno puede hacerlo, no hay problema, ¿no? No tiene cómo grabar la clase. No, es que está desde la computadora. Bueno, lo que puedo hacer es lo siguiente, ¿no? En esta ocasión tengo espacio en la nube. Puedo grabarlos si desean en la nube y Ingeniero, ya si quieren, no se preocupe, yo de todas formas la estoy grabando toda la clase. ya está bien, ¿no? Yo no lo grabo porque lo habíamos explicado eso a un inicio, ¿no? No tengo espacio en la nube para poder grabar en el Zoom. No puedo eliminar ciertos archivos importantes. Entonces, debido a eso es que cada quien puede grabar. Pero bueno, si su compañera ahí es Mariscal Melgar, ¿no? Sí, Ya, está bien. A ver, vamos a coordinar con su compañero a ver para que pueda proporcionarle su video tal vez en la plataforma. Entonces, me escribe una vez termine la clase para que coordinemos cómo me lo puede pasar y así, bueno, se lo proporcionamos, ¿no? A quienes no pueden grabar, ¿no? Como en este caso su compañero. Y tal vez hay alguna otra persona que alguna clase no pudo grabar. Bueno, no hay ningún problema eso. ¿Está bien? sí, está bien, puedo pasarle esta clase luego, le escribo. Ya, perfecto. Bueno, entonces con eso solucionado. ¿Ya? Ya, Bien. gracias. Muy bien. Entonces, decíamos que ya habíamos explicado cuando se aplicaba lo que es la carga formal, cuando teníamos una disociación de dos componentes, ¿no? Ya sea en este caso heterolítico, ¿no? Para que generen ciertos tipos de reactivos, ¿no? Reactivos nucleofílicos y electrófilos. Y analizamos un poco en clases también los tipos de, en este caso, de reacciones que pueden existir, nucleofílicas, para poder entender un poco mejor de forma general. Bien, entonces nosotros no tenemos lo que es aquí, habíamos explicado ya esto y hablamos y quedamos acá, ¿no? Halogenuros de alquilo, lo que es síntesis y obtención. Bien, antes de entrar a esto, síntesis u obtención, teníamos pendiente, ¿no? Teníamos pendiente, en este caso, acá en esta lámina, si ustedes bien no recuerdan, la explicación, ¿no? De que hicimos la tautomería, ¿no? Explicamos qué es la tautomería, cuál es la diferencia entre la tautomería y la isomería. Eso es pregunta de examen y es bastante importante conocer. Y teníamos un ejemplo de un tautómero. Por ejemplo, en los tautómeros no solamente se presentan como compuestos oxigenados, ¿no? Ya sea simples o en este caso completos, sino también como compuestos nitrogenados, sulfonados y carbonados, ¿no? Hay tautómeros. Bien, entonces teníamos que explicar ya una vez nosotros tengamos el conocimiento previo de lo que era un mecanismo de reacción, un semimecanismo de reacción, ¿no? Explicar lo que es la transformación de este componente, en este caso de esta función aldehído, cómo se transformaba a sí misma sin la acción directa de un agente externo como ser un reactivo o catalizadores, temperatura, etcétera, ¿no? Poder modificar su estructura química en sí, la función
reacción la cual predominaba en esta misma, ¿no? Bien, entonces vamos a escribir aquí, a ver, vamos a ver con qué color estamos, vamos a escribir con verde. Bien, entonces ya ustedes tienen conceptos de mecanismo de reacción, semimecanismo de reacción, los tipos de reacciones que existen. Vamos a explicar cómo se forman, ¿no? ¿Por qué dice que es una reacción reversible? Ya que podemos analizarlo muy bien aquí. Esa reacción reversible me da una constante, una velocidad de reacción. Tengo lo que es un aldehído, y ese aldehído es capaz de modificar su estructura. ¿Cómo? De la siguiente manera. Este es, en este caso, no un aldehído de bajo peso molecular, para empezar, de 2 átomos de carbono simplemente. A ver, vamos a soltar a los compañeros antes. Está bien. Entonces, No, este gracias. aldehído, ¿no? Va a tener en este caso una ruptura de su doble enlace entre el carbono que se encuentra aquí y el oxígeno, ¿no? Haciendo que haga una ruptura heterolítica, vamos a hablar ya, ¿no? Donde vamos a decir negativo para el oxígeno, positivo para el carbono. Reactivo electrofílico, carbocatión, reactivo nucleofílico para lo que es la parte del oxígeno. ¿Por qué el oxígeno se carga en este caso en forma negativa? ¿Por qué no el carbono como carbanión? Porque el oxígeno es un elemento bastante electronegativo, siempre va a contener una zona ya de alta densidad electrónica. Eso es porque tiene pares de electrones libres, inclusive sin compartir el oxígeno, ¿no? Y eso ustedes bien lo saben. Entonces, nosotros vamos a decir, vamos a tener lo que es el mecanismo de reacción, ¿no? Para lo que es este componente, uno de estos hidrógenos se va a desprender del carbono vecino para cumplir el déficit electrónico que genera este carbono primario al romperse heterolíticamente. Entonces, hablo de déficit electrónico porque es un reactivo electrofílico, ¿no? Se arrastró, se le quitó un electrón, ¿no? Esto por la disociación heterolítica. Entonces, voy a tener una disociación heterolítica también para lo que es un átomo de hidrógeno positivo, protón, y carbono negativo en esta parte, carbanión. Entonces, ¿yo qué voy a tener aquí? Voy a tener el carbono, voy a desglosar esto, va a tener el hidrógeno que tiene ahí, va a tener este otro hidrógeno que está como base inicial, un simple enlace, ¿cierto? Un simple enlace hacia el carbono positivo, voy a tener un simple enlace al oxígeno, ¿no? Voy a tener un simple enlace al hidrógeno. ¿Qué pasó aquí? Voy a tener carga. Voy a tener negativo para este carbono, positivo para este otro carbono, de los cuales proviene inicialmente, más hidrógeno reactivo electrofílico que fue desprendido, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener yo acá? Voy a tener que, en este caso, ¿no? Polos opuestos se atraen y entre el reactivo nucleofílico y electrofílico, aquí este es oxígeno negativo, por cierto, debo tener primeramente un orden de electronegatividad para saber cuál se une primero. Este es un reactivo nucleofílico, así es. Este es otro reactivo nucleofílico, así es. Como carbanión, ¿no? Y en este caso como oxígeno negativo, son reactivos nucleofílicos. ¿Cuál de ellos tiene mayor electronegatividad en la pregunta, en esta estructura? El oxígeno. Ah, entonces de ahí yo debo saber que el reactivo electrofílico que se encuentra en déficit no puede ir en este caso al carbono con menor electronegatividad. No puede, aparte que está saliendo de ahí, ¿no? Entonces, el oxígeno, por contener mayor electronegatividad, atrae el reactivo electrofílico hacia él para poder subsanar el déficit electrónico generado por el carbono. ¿Qué es lo que me va a generar? Vamos a hacerlo por paso. Voy a tener lo que es hidrógeno, carbono, tengo lo que es hidrógeno, tengo lo que es carbono, a un positivo este carbono, negativo este hidrógeno, tengo simple enlace, hidrógeno, y oxígeno, reactivo nucleofílico más un hidrógeno forman un enlace el cual me da el oxidrio, OH. ¿Ok?
queda subsanada lo que es la carga en este caso para este átomo de oxígeno, ¿no? Ahora bien, sigo analizando la estructura, aún no está completa en este caso el tema de las cargas. Sigue habiendo un reactivo nucleofílico y un electrofílico. ¿Cómo es el único? ¿No? Busca el único en su déficit. Ya no hay más reactivos nucleofílicos, no. Entonces ese es atraído por el único reactivo electrofílico que es capaz de satisfacer su carga. En el caso de analizar y satisfacer la carga, decimos de poder ceder, compartir esos electrones y el otro, ¿no? Poder llegar a la estabilidad. Entonces, entre reactivo nucleofílico y reactivo electrofílico ejercen un doble enlace, el cual se ve disociado de esta manera. Entonces, ahí tengo este carbono, carbono 1, carbono 2, doble enlace, ¿no? Perdón, tendríamos al revés, ¿no? Tendríamos, este es el carbono 1 y este es el carbono 2. Entonces el carbono 1 es el que contiene el oxidrilo y también a su misma vez donde nace el doble enlace. Mientras acá el carbono 1 es el que contiene doble enlace con el oxígeno. Y este es el carbono 2 con una hibridación sp3. ¿Se dan cuenta? La tautomería modifica la hibridación también de cada carbono. El carbono 2, aquí podemos analizar, el carbono 1 tiene una hibridación sp2. El carbono 2, ¿qué hibridación contiene? sp3. Aquí, el carbono 1, ¿qué hibridación contiene? sp2. El carbono 2, ¿qué hibridación contiene? sp2. ¿Qué estamos analizando? Vemos que alteran su estereoquímica, su conformación geométrica angular en el espacio. Eso es la tautomería. También es uno de sus consecuencias. La consecuencia de la tautomería sobre las moléculas es que modifican su estructura espacial a su misma vez porque modifican la función orgánica y al modificar la función orgánica, por ende, modifica toda su estructura. Y decimos que esta reacción puede ser reversible porque aquí, ¿no? En este caso, se forma un alcohol inestable. A esto nosotros denominamos alcoholes inestables. Y lo vamos a conocer ahí 5 tipos: oxigenados y nitrogenados, alcoholes inestables. ¿Por qué inestables? Porque a su misma vez, por contener una zona de alta densidad electrónica unida al mismo carbono que contiene un efecto inductivo muy alto sobre el mismo, el doble enlace se rompe para volver a la reacción reversa, ya que en este caso el oxidrilo libera un reactivo electrofílico como protón de hidrógeno y reactivo nucleofílico como oxígeno. Eso hace que se rompa el doble enlace, queda carbono positivo como carbocatión y carbono negativo, el segundo carbono, y de esa manera se vuelve a formar la estructura del aldehído inicial. Entonces, es un vaivén que tiene la molécula desde la etapa inicial A, que podemos decir, hasta la etapa inicial B, que va modificando y cambiando su estructura a medida que va transcurriendo el tiempo. Entonces, si se dan cuenta, esa tautomería puede existir en varias moléculas, no simplemente en los aldehídos y alcoholes, porque son tautómeros, como esto es la tautomería del cetoenol, por ejemplo, que se aplica a aldehídos y alcoholes primarios y acetonas y alcoholes secundarios. También hay tautomería de aminas, amidas, y en alquenos entran lo que son los alcoholes secundarios. Y en este caso también algunos alcoholes primarios de alto peso molecular. Y esa ruptura de enlaces, formación, ruptura, genera energía, ¿no? Entonces, para la ruptura de enlaces necesitamos brindar energía. Para la formación de enlaces, esta libera energía. Entonces, eso se analiza con la energía libre de Gibbs. Aquí está, la energía libre de Gibbs, ¿no? Lo que dice si la reacción en este caso es espontánea, ¿no? Es reversible y quién o no es reversible, ¿no? Un análisis ya más especial, un análisis termoquímico. Más adelante en otras materias lo podemos ver. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá?
Entonces, con eso tenemos lo que es completo el tema de la tautometría. Bien. Ahora volvemos, recién no he explicado eso, pero no podíamos explicar anteriormente, no teníamos los conceptos necesarios para poder entender. Bien. Acá podemos analizar varios conceptos. Los halogenuros de alquilo, ¿sí? Ya sabemos lo que son los halogenuros de alquilo, la primera función halogenada alifática. Esta misma se puede analizar de dos maneras, tanto síntesis y obtención como propiedades químicas. Siempre vamos a analizar una función orgánica con estos dos puntos, aparte de poder conocer lo más importante de la misma estructura, propiedades físicas, temperaturas de ebullición, fusión, ¿no? Lo más primordial. También podemos analizar síntesis, obtención y propiedades químicas. Hacemos énfasis en síntesis o obtención cuando nosotros querramos obtener la función que estamos estudiando, como parte del producto de la reacción química. Si me dice síntesis o obtención, debo saber que la función que estoy estudiando se encuentra en el producto. Si hablo de propiedades químicas de la función que estoy estudiando, significa que esta función como tal se encuentra en la parte de reactivos. Entonces, a ver, podemos tener, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a escribir aquí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, podemos entender esto, ¿no? Que vamos a tener lo que es, en este caso, vamos a configurar esto. Bien, podemos tener halogenuros de alquilo, en este caso, de alguna función orgánica diferente, ¿ya? A ver. Vamos a esperar un momento, acá tengo, no quiero escribir. Ya, a ver, parece que no quiere escribir, lo vamos a manejar nomás. Así, a ver. Bueno. Vamos a tener lo que es, ¿no?, la función orgánica, en este caso, en la parte de reactivo, más algún reactivo específico, el cual me va a generar lo que es, ¿no?, el halogenuro de alquilo, en la parte de producto. En esta ocasión, como propiedades químicas, vamos a tener lo que es el halogenuro de alquilo en la parte de reactivo, el cual va a reaccionar con algún otro reactivo para generar una función orgánica. Puede ser diferente a la misma o, ¿no?, inclusive igual, mixta. Entonces significa que analizamos diferentes, ¿no?,
aquí analizamos lo que es en parte de producto y aquí en parte de reactivo. Eso es bastante importante poder diferenciarlo para entender lo que es síntesis y propiedades químicas. Ya lo que vayamos a utilizar acá o lo que vamos a utilizar acá y obtener acá ya depende de las reacciones, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso para todas las funciones, ¿no? Y debe estar bien claro y entenderlo bien cuando le hablen propiedades químicas. Se le puede preguntar en su examen, escriba 3 propiedades químicas de los halogenuros de alquilo. Le está pidiendo que escriba 3 reacciones, ¿no? Para halogenuros de alquilo, pero los halogenuros de alquilo no deben estar en producto, deben estar en reactivo para funcionar y reaccionar, en este caso, ¿no? Fusionarse y reaccionar y formar otra función más. ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a empezar a ver lo que es síntesis y obtención. Vamos a empezar siempre primero con síntesis y obtención de los halogenuros de alquilo. En esta ocasión tenemos las reacciones ya preparadas, ¿no? Para poder explicar. Podemos aplicar lo que es, por ejemplo, carga formal, ¿no? Ahora, vamos a aplicar carga formal para ciertos componentes para poder explicar esta carga, ¿no? En ciertas reacciones. Y el análisis importante que debemos tener para cada reacción también. ¿Se acuerdan que habíamos analizado los mecanismos de reacción por etapas, iniciación, propagación, terminación, etcétera? Esos son los mecanismos complejos. Ahora les voy a presentar los semimecanismos, que son una parte reducida, simplificada, para obtener los mismos productos. Claro que hay que contener, y vamos a hacer, por ejemplo, énfasis en una reacción bastante interesante que se vio en clase para cuando se obtenió en este caso como preparación el oxonio, ¿no? Un ratito ya. Bueno, van a disculpar, jóvenes. Tenía que atender sí o sí una llamada. Bueno.
Bueno, Voy a empezar con lo que es síntesis y obtención y vamos a analizar su semimecanismo de reacción, ¿no? Lo mismo que los mecanismos de reacción completos, solamente que simplifica varios pasos, ¿no? Vamos a tener lo que es la primera reacción para síntesis y obtención. Siempre en este caso, para las reacciones de ustedes, todas las reacciones deben contener lo que es nombre. Así sea agua, lo que están obteniendo, lo que adicionan, deben colocar agua, ¿sí? Así sea aire, oxígeno, ácido o el componente más sencillo, ustedes deben colocar el nombre de ese componente, en este caso el nombre de esa forma, ¿sí? Eso es lo importante, lo primordial, porque reacción sin nombre no vale, ¿no? No se sabe qué es. Bien, entonces analicemos lo que es la halogenación. Tenemos un alcano, en este caso el propano, ¿no? Tenemos su fórmula en este caso ya desarrollada con los enlaces más separados, más un halógeno no, en este caso molecular. El halógeno como tal puede accionarse como reactivo heterolítico y homolítico, ustedes lo han visto. En mecanismos de reacción, porque yo les voy a indicar cuándo cada reactivo puede actuar como tal, y deben anotarlo, en mecanismos de reacción radicalario que se denomina MRF, ¿no? MRF, mecanismo de reacción radicalario, los halógenos en general actúan como reacciones homolíticas, pero en mecanismos de reacción, en semimecanismos de reacción como tal, como ven esto, como simple y simplificamos, actúan como reactivos heterolíticos, como reacciones heterolíticas, la cual me genera un reactivo nucleofílico como cloruro y un reactivo electrofílico como cloronio del cloro molecular. Entonces, este es el reactivo que inicia la reacción. El reactivo en este caso, ¿no? El reactivo nucleofílico, ¿no? Como sustitución nucleofílica y podemos denominar en este caso ya sea SN1 o SN2. En este caso SN2, ¿no? De acuerdo al tipo de carbono que yo vaya a sustituir. A su vez, el reactivo nucleofílico es el que ejerce sobre la cadena carbonada un desprendimiento heterolítico, el cual tenemos R para una cadena general, y un carbono primario, el cual va a ser en este caso, ¿no?, disociado como reactivo nucleofílico, generándome un carbanión, y el mismo generando un reactivo electrofílico como hidrógeno, ¿no? Un protón en este caso de hidrógeno. Bueno, tenemos entonces lo que es la formación de lo que es como semimecanismo de reacción, se anota lo que es una flecha por debajo y se analiza lo que es una llave o un corchete. Generalmente una llave podemos utilizar, como hicimos hace un momento, y escribimos lo que es la especie disociada a la cual se va a sustituir en este caso como carbanión. Colocamos lo que es la carga, más lo que es el reactivo electrofílico proveniente de la misma cadena carbonada, más el reactivo nucleofílico del cloro, más el reactivo electrofílico del cloro. Ahora analizo acá, ¿no?, lo que es la electronegatividad para ver cuál reacciona primero y cuál con cuál. Eso es lo que me predomina para saber qué es lo que yo voy a obtener. Entonces, como el reactivo nucleofílico tengo dos, tengo este reactivo nucleofílico y tengo este reactivo nucleofílico, carbanión, y lo que es cloronio, analizo lo que es el efecto inductivo que ejerce cada uno de estos sobre su opuesto contrario, que son los reactivos electrofílicos, ¿no? Las cadenas positivas. Y veo que el cloronio tiene un efecto inductivo mayor, entonces es el que reacciona primero y se une primeramente con el primer reactivo electrofílico que pueda o que tenga a su paso, en este caso el hidrógeno. ¿Por qué? Porque ahí para el reactivo electrofílico, ¿cuál se va a unir con cuál al reactivo nucleofílico? Una vez sepamos cuál va a reaccionar primero, sabemos que es el reactivo nucleofílico, tenemos ahora dos análisis, saber si reacciona con este reactivo electrofílico o con este. Entonces ahí ya no analizo efecto inductivo en base a la electronegatividad, analizo lo que es la electropositividad de estos elementos. ¿Cuál es más electropositivo, el hidrógeno o el cloronio? El hidrógeno.
Ah, entonces ya sé que va a reaccionar el reactivo nucleofílico proveniente de la reacción heterolítica del cloro molecular y con el reactivo electrofílico proveniente de la reacción heterolítica de la cadena carbonada. Entonces ya tengo la primera formación. Elimino estos dos componentes en sustancias reactivas para la formación de lo que es el ácido. Me queda aún dos especies en formación, que es el reactivo nucleofílico como carbanión y el reactivo, en este caso no heterolítico, como fluoronio del cloro molecular. Como ya no hay más especies a reaccionar, por ende el reactivo nucleofílico atrae, en este caso, al reactivo heterolítico, formándome lo que es el halogenuro de alquilo. ¿Qué halogenuro de alquilo me forma? Puedo tener lo que es dos nomenclaturas, nomenclatura UPAC y nomenclatura trivial. Analizo lo que es mediante nomenclatura UPAC, colocando ¿no? cloropropano o 1-cloropropano, siempre anotando la posición donde ocupa el halógeno en la cadena carbonada de ser necesario, si es que está en un carbono secundario, terciario, etc. Eso para la nomenclatura UPAC, y debo denotar también la cantidad de halógenos que contenga la misma. En este caso es monohalógeno. Bien, como nomenclatura trivial debo nombrar lo que es uro de hilo, uro para la terminación halógeno e hilo para la cadena carbonada. Tener lo que es cloruro de propilo. Cloruro de la ramificación secundaria, en este caso se lo analiza de esta manera con la terminación hilo, propilo. Más ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué puedo entender de cómo se formó este carbanión? Se formó a partir de la ruptura heterolítica de uno de sus hidrógenos de esta estructura carbonada como alcano. Se disoció de forma heterolítica, el cual generó un reactivo electrofílico y un reactivo nucleofílico, carbanión e hidronio. Y aquí está. Ya en este caso, miren, lo que es las acciones directas de los agentes externos como luz ultravioleta y calor, simplemente son condiciones de reacciones específicas que ejercen sobre la velocidad de reacción, energía de activación y lo que es, en este caso, energía de ionización para que la reacción se lleve a cabo. Pero no afecte en nada, en este caso, el análisis de su formación molecular. Entonces, nosotros no nos vamos a basar en cómo afecta a algunos catalizadores en las reacciones químicas, porque son condiciones específicas para unas reacciones, condiciones especiales, ¿no? Que ya debemos conocer de forma general. Pero lo que a nosotros nos importa es el semimecanismo de reacción. Y miren, tenemos bastante variación del mecanismo de reacción completo. Entonces, simplifica bastante lo que es una reacción química. ¿Alguna pregunta para esta primera reacción? ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Consultas? Los pasos que hemos seguido para identificar cada reactivo, cuál se une con cuál. Hemos acotado teorías de efecto inductivo, electronegatividad y electropositividad. Sin esos conceptos, inclusive también de polaridad, no podemos saber qué se une con qué. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Se entendió? No. Sí, ñañero. Bueno. La primera reacción es, ¿no? Bueno, la pueden copiar, no dejen. Vámonos a la segunda. Otro método. Ah, muy bien, miren, a partir de alcoholes, general. A partir de alcohol primero, general, ¿no? Bien, tengo lo que es, primeramente, el análisis para lo que es un alcohol primario, un alcohol primario. Ustedes ya saben los tipos de alcohol. Bien, entonces, ¿qué tipo de alcohol? El etanol, más un ácido clorhídrico. Bien, un ácido clorhídrico, un ácido hidrácido se denomina. Muy bien, mire, la anterior reacción teníamos reacción con reactivo. Esto se denomina reactivo simétrico, no se olviden. Reactivo simétrico porque se disocia en dos partes iguales o de la misma base, pero con carga diferente. Ahora bien, acá nosotros tenemos este reactivo
asimétrico porque se disocia en este caso en dos partes diferentes o bases diferentes, hidrógeno y cloro con cargas diferentes, reactivo asimétrico. Entonces es bastante importante que ustedes denoten esa diferencia. Bien, tenemos la reacción del ácido clorhídrico más lo que es el etanol. El ácido clorhídrico, un ácido hidrácido, y los alcoholes son bases orgánicas, no se olviden, eso vamos a entrar más a detalle posteriormente, son bases orgánicas. Son la primera base orgánica oxigenada que vamos a ver en esta materia, ¿no? Bien, aquí ocurre algo interesante. Nosotros tenemos este semimecanismo de reacción bajo la teoría de ácidos de Bronsted y Lowry, por ejemplo, podemos nombrar de Arrhenius, de Lewis también, ¿no? La teoría de ácido-base. El ácido primeramente se disocia, es el primer reactivo que se disocia, de forma heterolítica, generándome reactivo electrofílico como hidrógeno y reactivo nucleofílico como cloruro, al cual el reactivo electrofílico, en base al déficit electrónico y por ser ácido, debe generar una ruptura heterolítica sobre el alcohol para que éste libere un reactivo nucleofílico en forma básica, porque cuando hay liberación de oxidrilo es básico para esta molécula, y que la cadena quede como carbanión como reactivo electrofílico. Entonces, anoto lo que es el reactivo electrofílico como carbanión más el reactivo nucleofílico proveniente del alcohol más el reactivo electrofílico proveniente del ácido hidrácido más el reactivo nucleofílico proveniente del ácido hidrácido. Entonces, debo analizar cuál de estos componentes se reacciona primero. Este es el desglose del carbocatión que tenemos formado acá. Bien, entre oxidrilo y halógeno cloruro, el efecto inductivo que genera cada uno de estos es potente, es fuerte, pero el que ejerce el mayor es el halógeno. El primer producto formado a partir de este es en este caso la cadena del halógeno alquilo, porque él mismo como reactivo nucleofílico ejerce sobre la estructura de carbocatión una atracción la cual va a formar su producto, el halógeno alquilo, y por ende las otras dos especies que aún quedan me forman lo que es el agua. Entonces tengo lo que es el cloretano también formado, o el 1-cloroetano, o el cloruro de etilo más agua. Entonces, mire, bastante sencillo, ¿no? Pero esta es la forma resumida. Y podemos compararlo, mire, con lo que vimos en clase. ¿Qué es lo que vimos en clase? Aquí está. A partir de alcoholes. ¿Y qué dice? Tenemos esto, ¿no? A ver, esto lo vamos a llevar acá. A ver, un rato. Vamos a llevarlo para tener una misma en la mente. ¿Ya? Tengo... Ahí está. Lo llevamos, miren, para analizarlo. Ahí está, lo mismo. Alcoholes, ácidos hidrácidos, halógeno alquilos más. Miren qué pasa, ¿no? Lo vamos a poner acá para poder comparar. Este es el mecanismo de reacción. Valga la aclaración. ¿Ya? Este es el mecanismo de reacción. A ver. Entonces, vamos a anotar aquí. Este es el mecanismo de reacción.
Mecanismo de reacción radical, ¿no? MR. Bueno, y aquí tenemos el semimecanismo de reacción, ¿no? Lo mismo. Tenemos lo mismo, pero ¿qué pasa aquí? Mira, lo vamos a desglosar. Acá ocurre lo siguiente. Nosotros tenemos lo que es el alcohol R, voy a generalizar R. Tengo lo que es el oxígeno y que se une hacia un hidrógeno, ¿sí? Un hidrógeno. Esto contiene dos pares de electrones libres, como oxígeno, como tal, ¿no? Más el ácido hidrácido que viene a unirse, como a reaccionar, ¿no? Que están unidos por un enlace. Eso va a reaccionar y va a formar un cierto compuesto. Esto prevalece como reacción heterolítica, prevalece porque es un reactivo asimétrico. Entonces podemos caracterizar que los reactivos asimétricos pueden contener solamente reacciones heterolíticas en mecanismos de reacción radicalarios, ¿sí? Y en semimecanismos de reacción. Los reactivos asimétricos, los reactivos asimétricos, ¿no? Son reacciones heterolíticas en ambos, siempre. Característica bastante importante. Bien, mientras no los reactivos simétricos, ¿no? Pueden tener reacciones heterolíticas y homolíticas. Entonces es diferente, ya sea en semimecanismo de reacción o en mecanismo de reacción radical. Bien, ¿qué pasa aquí como disociación? Reacción heterolítica en reactivo electrofílico y reactivo nucleofílico. Bien, ¿qué hablamos con este reactivo nucleofílico? Hablamos de un déficit electrónico que está en déficit, le faltan electrones porque se los arrancó el reactivo nucleofílico. Entonces va a buscar algún componente orgánico, alguna especie que pueda completar ese déficit. ¿A quién busca? A la zona de alta densidad electrónica más cercana a alguna otra molécula. ¿Cuál es esa zona de alta densidad electrónica? Electrones que puedan ser compartidos, el cual va a accionarse hacia los pares de electrones no compartidos del oxígeno simple. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo que es el mecanismo de reacción para lo que es R, oxígeno, un par de electrón libres, enlace a lo que es el hidrógeno, un hidrógeno que ya estaba en la estructura, y ese hidrógeno viene a compartir con estos pares de electrones libres su déficit. Entonces, comparte lo que es un enlace con un hidrógeno. Como el oxígeno acaba de perder dos pares de electrones libres y los está compartiendo, este se carga positivamente porque perdió electrones. Y aparece lo que es el oxonio más el reactivo nucleofílico como halógeno. No, vamos a borrar esto, por favor. Bien. Más el halógeno como reactivo nucleofílico. ¿Qué es lo que va a pasar ahora acá? Tenemos en esto aún como mecanismo de reacción, ¿no? En este caso, este oxígeno como oxonio debe aún estabilizarse, debe completar ese déficit electrónico. Aquí está el déficit, porque acaba de perder un par de electrones libres. ¿Cuál es la única manera de que libere ese par de electrones, que pueda conseguir ese par de electrones, en este caso, libres? Haciendo una ruptura, en este caso, con el radical que lo contiene, haciendo una ruptura y generando lo que es el radical como carbocationado. No, perdón, no es un radical, como un reactivo electrofílico, mil disculpas, no es un radical, como reactivo electrofílico, como un carbocatión, generándome lo que es el carbocatión, ¿no? Reactivo electrofílico, más
lo que es el reactivo nucleofílico que aún tenía, ¿no? Que sobró, el cual va a ser, en este caso, ¿no? Llamado por atracción de cargas opuestas al reactivo nucleofílico, formándome lo que es el halogenuro de alquilo que yo deseo, más el agua. ¿Cómo queda el agua? Vamos a escribir, tengo lo que es, ¿no? Oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, y aquí el par de electrones libres que le quitó al carbocatión, más su par de electrones libres que acaba de, en este caso, que ya tenía, ¿no? Ahora, si ustedes me dicen, pero quedó negativo aquí, positivo, negativo, así es, pero negativo con positivo se neutralizan y la carga formal para el agua se vuelve cero, neutra. Si le faltaba, ¿no? Le faltaban, en este caso, dos electrones, los pudo conseguir con la ruptura heterolítica de este radical, ¿no? De este radical alquilo, pero que no es un radical en sí, es una cadena, ¿no? Un carbocatión, que aquí lo podemos observar. Entonces, positivo, reactivo electrofílico, porque este oxígeno le está quitando un electrón que compartía con esta cadena R y le está quitando su electrón del mismo carbono, haciendo que aparezcan estos dos pares de electrones libres que está recuperando el oxígeno. Y sí, debería ser negativo, ¿cierto? Aquí, negativo, claro, porque es un reactivo electrofílico, pero negativo con positivo se neutraliza y la carga formal se hace cero. Si aquí le faltaba, ¿no? Lo que son, por ejemplo, tenemos más uno y aquí menos uno, se neutraliza. Más uno menos uno, cero. Y tengo lo que es la explicación del mecanismo de reacción. Si se dan cuenta, miren, los semimecanismos de reacción obvian la formación de qué componente del oxonio. Este es el oxonio, ¿no? Este de aquí. Ese es el oxonio. Ah, el mecanismo de reacción, sí, de todas maneras siempre nos muestran todos los componentes que se vayan a formar. En este caso, el oxonio. Mientras el semimecanismo no muestra el oxonio, simplemente muestra la formación del carbocatión. Resume un paso, si se dan cuenta, y lo vuelve más sencillo. Podemos aplicar la carga Interesante su formal para ver clase. si estas funciones, estos mecanismos están bien. Podemos aplicar la carga formal aquí y podemos aplicar la carga formal acá. Verifiquemos con ustedes mismos. Carbocatión positivo, bien. Carga formal, ¿a qué era igual? Carga formal, voy a decir, para lo que es en este caso, no el carbono, carga formal del carbono, ¿a qué era igual? Número de electrones de la última capa. ¿Cuántos son los números de electrones de la última capa aquí? Aquí está el desarrollado, son 4, ¿no? Menos electrones no compartidos. ¿Cuántos electrones no comparte? Ninguno. Cero. Porque es positivo, cero. Aquí no tiene ninguno. Está en déficit. Cero. Más un medio de electrones compartidos. ¿Cuántos comparte? Comparte 2 acá, comparte 2 acá, 4 y comparte 2 acá. Con el carbono vecino y con los dos hidrógenos. 6. La mitad 1, la mitad 3, 4 menos 3, 1 positivo. Ah, carga formal demostrada para lo que es el carbocatión. Mecanismo, semimecanismo de reacción verificada. Esta especie, puedo hacer lo mismo con esta, puedo hacer lo mismo con esta, puedo hacer lo mismo con esta. Ustedes lo pueden practicar. Veamos para el oxonio, para esa especie, el oxonio, aquí está. Carga formal para el oxonio, para el oxígeno. Número de electrones de la última capa del oxígeno, 6. Menos electrones, aquí está más desglosado, electrones no compartidos.
Aquí está. ¿Cuántos no comparte? Díganme ustedes. Dos. Dos electrones aún no los comparte. Aquí está. Dos. Más un medio de electrones compartidos. ¿Cuántos electrones comparte? Aquí está. Dos con la cadena R. Dos con este hidrógeno. Dos con el otro hidrógeno. Total, 2, 4, 6. La mitad 1, la mitad 3. 3 más 2, 5. 6 menos 5. Teníamos 6 menos 5 igual 1. 1 positivo. Ah, carga formal para el oxonio demostrada. ¿Quiere decirme para este oxígeno de aquí? Para este de acá, quiere demostrarlo. Lo hacemos, no hay ningún problema. Hagámoslo. Corremos esto. Carga formal para el oxígeno del semimecanismo de reacción como oxidrilo. Ahí está. Hagamos. Número de electrones de la última capa de familia, 6. Menos electrones compartidos. Bien, ¿qué pasa si yo desgloso este oxidrilo? Oxidrilo, enlace, hidrógeno. Tengo dos electrones del oxígeno y un electrón que compartía más uno que arrastró. ¿Cierto? Electrones compartidos. ¿Cuántos comparte? 2. Aquí, en el enlace con el hidrógeno. 2 electrones compartidos más. Perdón. Primero son electrones no compartidos. Electrones no compartidos. Perdón, electrones no compartidos. 2, 4, 6. 6. Primero son electrones no compartidos, ¿no? Dos del oxígeno, dos pares de electrones del oxígeno que tenía y los dos que ganó. Uno que compartía y otro que arrancó. 6. Menos, perdón, aquí más un medio de electrones compartidos. Ahora sí, electrones compartidos, ¿cuántos comparte? 2. Solo tiene un enlace con el hidrógeno. 2. La mitad 1, la mitad 1. 6 más 1, 7. 6 menos 7 menos 1. Verificado la carga formal para el oxidrilo. Entonces, se dan cuenta, miren, podemos ir por cualquier método, ahí está. ¿Cuál es más sencillo? El semimecanismo de reacción. Siempre vamos a ver ahora los semimecanismos de reacción. Son los más sencillos. No estoy diciendo que los otros son complicados, son difíciles, ¿no? Sino que son un poquito más extensos, necesitan un poco de más análisis, si se dan cuenta, y forman especies diferentes. ¿Cómo podemos hacer? Y verificamos las cargas formales para cada una de estas especies, formadas en mecanismos, semimecanismos, etc. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Inge, Una ahí en pregunta, el, ¿Sí? dale, dale, preguntaba. Inge, ahí en lo que explicó el último oxidrilo ahí, las 6 cargas libres, em, esa es una carga que está ahí diferente, no, no alcanza a entender muy bien. Acá. No, en la semireacción, abajo el oxidrilo, ese. Ya. Aquí. Bueno, aquí estamos desarrollando, ¿no?
este oxidrilo, ¿cómo está compuesto esos electrones? Oxígeno y está con un enlace al hidrógeno, así, un enlace es unido. ¿Qué tiene ese oxígeno? Dos pares de electrones libres, siempre va a tener dos pares de electrones libres. ¿Y por qué decimos que es reactivo nucleofílico? Porque aparte de contener este electrón de acá, el electrón que comparte con alguna otra cadena, arrancó un electrón más de la cadena que lo contenía. Entonces aparecen dos pares, un par nuevo, dos electrones nuevos, ¿no? Entonces ahí yo recién puedo analizar la carga formal. Y analizo. Número de electrones en la última capa, 6. Electrones no compartidos, los dos pares que ya tenía, más el par que ganó, 6. Más un medio de electrones compartidos. ¿Cuántos son los electrones compartidos o enlaces? Un enlace, el cual contiene dos electrones. 2. La mitad 1, la mitad 1, más 6, 7, 6 menos 7, menos 1. ¿Entiendes? Sí, que ya mucho mejor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? En el examen, ingeniero, las cargas formales hay que hacerlas sí o sí. ¿Cuándo se lo Por- pide? ¿Cuándo se ah, lo pide? Si a usted no. en el examen le va a decir, obtenga tal cosa, entonces si le pide, si le indica, obtenga el alcohol terbutílico y demuestre sus cargas, usted hace su semimecanismo de reacción, se va por esta de acá, por el más sencillo, no, se va por esa, y hace la carga formal de este, hace la carga formal de este, hace la carga formal de este, y hace la carga formal de este, y le pone nombre a sus reactivos y a sus productos. Pero esto es cuando el enunciado le pida realizar la carga formal. Si no le pide, bueno, no la realiza, ¿me entiendes? Sí, ingeniero, gracias. ¿Alguna consulta? Bueno, entonces queda claro la comparación. Si se dan cuenta, estamos comparando y eso va a ocurrir siempre, pero no siempre voy a comparar porque si no, nunca terminaríamos de explicar. Este es el semimecanismo más sencillo y este es el mecanismo más sencillo. Hay mecanismos de reacción que tienen dos. Lastimosamente algunos tenemos que verlos sí o sí, pero no la mayoría. Si no, no nos daría el tiempo para acabar, ¿no? Hay que practicar. Bueno, entonces, sigamos. Ya tenemos este método, ¿no? Vamos a borrar todo esto. Miren, lo mismo tenemos para alcoholes. Seguimos en alcoholes, pero ¿qué día? Alcoholes secundarios. Perfecto. Ya vamos a ir un poco más rápido, entonces, ya que tenemos los conocimientos básicos. Un alcohol secundario, en este caso lo que es el 2-propanol. Luego vamos a entrar al tipo de nomenclatura de alcohol. Tenemos 5 tipos de nomenclatura de alcohol diferentes. Esta es la primera, la UPAC. Más un ácido hidrácido, puede ser en este caso el ácido bromídrico. Y vamos a irnos por el mecanismo de reacción. Actuamos en este caso como reactivo heterolítico, como la formación de un reactivo electrofílico y reactivo nucleofílico en base al hidrógeno y al bromuro. Tenemos que, por teoría de ácido-base, reacciona el alcohol como base, generándome un reactivo nucleofílico como oxidrilo y reactivo electrofílico como carbocatión. Entonces, para mi mecanismo tengo lo que es el carbocatión formado, carbocatión secundario más el oxidrilo, reactivo nucleofílico por parte de la cadena alcoholizada, reactivo nucleofílico por parte del ácido hidrácido y reactivo electrofílico por parte del mismo. ¿Cuál genera reacciona primero? Por orden de la electronegatividad del halógeno primero va a reaccionar siempre porque el efecto inductivo es mayor con
los reactivos electrofílicos, genera una reacción, reacciona con el carbocatión secundario y por último genera y reacciona el reactivo nucleofílico con el hidrógeno. Tengo lo que es la formación de un halogenuro de alquilo secundario más el agua. ¿Se dan cuenta? Estoy haciendo una sustitución nucleofílica. Tengo lo que es el 2-bromopropano para la nomenclatura UPAC y también lo que es el bromuro de isopropilo haciendo uso de las nomenclaturas isómero como ser isoter, sec, neo, metilidén, etc. Más agua, miren, agua, aunque cueste colocarlo, agua. Y podemos tener también halogenuros de alquilo, pero secundario, con el mismo. Algo importante, son diferentes métodos. Cuando se les pide en el examen, obtenga por métodos diferentes, no vaya a utilizar estos dos para una sola reacción. No, este es un método diferente porque genera y acciona reacciones diferentes. Compuestos, bueno, el producto es el mismo, pero genera especies diferentes. Los reactivos son diferentes. Otro método diferente. Siga. Tengo lo que es a partir de alquenos. Ah, muy bien. A partir, miren, ya no es necesario que yo especifique reactivos asimétricos, ¿no? A partir de una reacción ácido-hidrácido, yo tengo lo que es la generación de un reactivo, en este caso electrofílico, y un reactivo nucleofílico. ¿Cómo que empieza y genera esta reacción? El reactivo electrofílico busca la zona de alta densidad electrónica. ¿Cuál es la zona de alta densidad electrónica más cercana para combatir el déficit en el cual se encuentra? El doble enlace, ya que contiene, en este caso, dos pares de electrones que están siendo compartidos, el cual va y ataca al propeno haciendo que se rompa, ¿no? Aquí está, rompemos ese enlace. Ahora bien, tenemos la cadena de lo que es el propeno empezando a romperse, ¿no? Y tenemos lo que es carga positiva y carga negativa. ¿Cómo sé que yo cada carbono es positivo y negativo? ¿Por qué este no negativo y por qué este sí? Tres explicaciones. La más sencilla, con la regla de Markov-Markov. La que vamos a aplicar es la regla de Markov-Markov aplicada, ¿sí? Y la otra es por sustitución energizada de carbonos alfa, beta y gamma. No vamos a entrar al análisis energético de carbonos alfa, beta y gamma. Es muy sencillo para analizarlo con la regla de Markov-Markov. Ahora debemos ampliar la regla de Markov-Markov. ¿Qué dice la regla de Markov-Markov? Ustedes la han utilizado. Que la adición de un hidrógeno a un doble enlace, una cadena que se da en el hidrógeno, debe ir al carbono que contenga más hidrógeno. Simple, sencillo. Y así es. Pero nosotros vamos a cambiar de terminología y vamos a ampliar eso no solamente para hidrógeno, sino vamos a decir, vamos a aplicar que la regla de Markov-Markov aplicada se aplica para que los reactivos electrofílicos que se vayan a adicionar a una estructura, en este caso sea insaturada, y genere una ruptura de un doble enlace, se adicionen al carbono que contenga mayor cantidad de hidrógeno. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. ¿Qué cambiamos? La terminología. Ya no es hidrógeno. Reactivo electrofílico. Con eso englobamos todo. Reactivo electrofílico. Tengo hartísimos reactivos electrofílicos. Eso anota. No solo cumple para esta reacción, sino para varias. Para que el reactivo electrofílico se una al carbono, que contiene en teoría mayor cantidad de hidrógeno, y así es, que es el primario, el carbono alfa, deberá, al romperse el doble enlace, accionar una carga contraria al reactivo electrofílico. Por ende,
generará un reactivo nucleofílico como carbanión. Por ende, su homólogo opuesto vecino tendrá el reactivo electrofílico positivo. Ah, muy bien. Regla de Markov aplicada. Sé ahora por qué el carbono primario es negativo. Se rompe y tengo el simple enlace, carbono positivo como carbocatión y carbanión. En este caso tengo reactivo electrofílico proveniente del ácido hidrácido, reactivo nucleofílico proveniente del ácido hidrácido. El primero que se adiciona a la misma sobre la estructura es el reactivo nucleofílico hacia el carbocatión. Y por último, el hidrógeno como reactivo electrofílico al carbanión, lo cual me genera lo que es un halogenuro de alquilo secundario, como es el 2-bromopropano o el bromuro de isopropano. Entonces, vuelvo a repetir, regla de Markov aplicada. Sencillo, ¿no? A ver, tenemos aquí, ya, alqueno. Seguimos en síntesis, halógenos mixtos. Ah, funciones mixtas. Bueno, en este caso, halógeno de alquilo polihalógeno. Bien, ahora, funciones mixtas. ¿A qué llamamos funciones orgánicas mixtas? Aquella estructura, cadena orgánica, alifática, cíclica, aromática, abierta, cerrada, como ustedes quieran llamar, que contenga más de dos funciones orgánicas sobre la misma. Eso es una función orgánica mixta. Y esto es una función orgánica mixta porque contiene halógeno y contiene alqueno, dos funciones diferentes. Función mixta, el cual es el 2-cloro-3-yodo-2-buteno. A partir de un reactivo simétrico, en este caso el hidrógeno, que genera el hidrógeno, ahora también puede tener en semimecanismo de reacción como tales, reacciones heterolíticas y en mecanismos de reacción radicalario, MRR, genera reacciones homolíticas. Ah, entonces por ser reactivo simétrico. Genera en este caso, por semimecanismo de reacción, un reactivo electrofílico y un reactivo nucleofílico. El reactivo electrofílico, por encontrarse en un déficit electrónico, va y busca la zona de alta densidad electrónica. Y aquí tenemos alta zona de densidad electrónica. Miren, podemos analizar la zona de alta densidad electrónica de quién, del yodo, puedo dibujarlo aquí, del yodo, del halógeno, del cloro con una X. Son zonas de alta densidad electrónica, así es. Pero aquí también es una zona de alta densidad electrónica. Ahora, ¿cuál va? Aquella que esté siendo compartida. Ah, aquí está. Va al doble enlace, el reactivo electrofílico, haciendo que se rompa, entonces tengo una ruptura. Como sé ahora cuál es reactivo nucleofílico, cuál es reactivo electrofílico, si no puedo aplicar la regla en Markov aplicada porque este se encuentra en un déficit de hidrógenos, analizo la electronegatividad, la cual es ejercida por los sustituyentes más cercanos, en este caso los halógenos, sobre la cadena orgánica, como efecto inductivo negativo. Ah, entonces el halógeno, el cloro es más electronegativo que el yodo, así es, flúor, cloro, bromo, yodo en orden de electronegatividad, por ende el carbono que lo contiene al mismo será negativo y el carbono vecino positivo. Reactivo como carbocatión electrofílico, como carbanión nucleofílico. ¿Cuál ejerce primero? Tenemos la adición por electronegatividad. Primero, lo que es el carbanión al reactivo electrofílico como hidróneo de parte del hidrógeno molecular y como carbocatión al reactivo nucleofílico de parte del hidróneo. Claro, porque este es muy, pero muy baja su electronegatividad a comparación de un carbanión. Eso como sustituyentes de efecto inductivo negativo que ejercen sobre la cadena carbonada, ¿no? A su misma vez, el hidróneo es bastante electropositivo, entonces debe formarse primeramente con este, ¿no? A mayor que la electropositividad del carbocatión. Y me forman lo que es un halogenuro de alquilo polialogenado, el 2-cloro-3-yodo butano. Tengo lo que es ahora cambio de halógeno para finalizar lo que es síntesis y obtención.
Tengo lo que es el yoduro de etilo, ya un halogenuro de alquilo, por cierto, formado, más un ácido hidrácido. Ahora, cambio de halógeno se denomina al cambio, en este caso de halógeno, que por electronegatividad desplaza al sustituyente nucleofílico, como en este caso no el reactivo nucleofílico a sustituir. Este se disocia el halogenuro como tal en reactivo nucleofílico, desprendiendo halogenuro y como carbocatión en la cadena estructurada. El ácido hidrácido ya hemos visto que es un reactivo asimétrico, el cual tiene una disociación heterolítica, generándome reactivo electrofílico y reactivo nucleofílico. Ahora, los iones formados en este caso como reactivos nucleofílicos entre cloruros y yoduros, el cloruro tiene un mayor efecto inductivo negativo que es ejercido por la electronegatividad que el yoduro. Así es, entonces desplaza al yodo, el cloro, haciendo que éste salga de la cadena carbonada, porque esta cadena carbonada genera una electropositividad para poderse generar un reactivo electrofílico, el cual va a ir a accionarse con el cloruro. Y el mismo así con el yoduro, con el reactivo electrofílico hidrógeno, formándome el nuevo halogenuro de alquilo más estable, más el ácido yodrílico. Y esta reacción no es reversible, solo tiene un solo signo, una sola ida, porque ustedes creen que el reactivo, en este caso nucleofílico en forma de yoduro, va a desplazar al cloruro. No, porque su electronegatividad es mayor. Entonces, si me ponen cloruro de etilo más ácido yodídrico, esa reacción no va, porque no desplaza por electronegatividad el cambio de halógeno. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Bien. Quisiera seguir avanzando, ¿no? Pero no podemos, porque nos falta bastante. Aquí podemos observar, entrar a las propiedades químicas. No vamos a recargar porque es el horario alterno también. Lo vamos a completar. Deberíamos ya acabar esta función, porque empezamos esta semana con alcoholes, ya que la segunda función, la teoría. Entonces el día sábado vamos a empezar 9:15 en punto, y vamos a desplazarnos, vamos a avanzar hasta terminar lo que es halogenuro y terminar lo que ya es alcoholes también, ¿no? Para poder complementar el avance, para así no hacer uso del horario alterno en la próxima semana. Pero bueno, ya lo analizamos eso el día sábado cuando nos toque ver esta reacción. ¿Alguna duda, consulta, pregunta, algo que no haya quedado claro, observaciones? Yo, ingeniero, va a disculpar. Dígame. En la tarea 3 de la investigación, dice mecanismo de reacción. Eso hay que hacerlo de todos los compuestos cíclicos y los aromáticos, o No, o sea, en forma general, general, no de todo. Si que me escribe todo, nunca lo va a acabar. En forma general, investiga, en forma general. ¿En qué ayuda, en qué ayuda, por ejemplo? A ver, veamos. ¿Qué me dice? La investigación 3. sí. Aquí está. Tenemos nomenclatura de compuestos saturados e insaturados, cíclico y aromático. Listo, sencillo. Teoría, aplicación de ejemplo. Mecanismo de reacción. Teoría, aplicación de ejemplo. Estos mecanismos de reacción no simplemente va a los saturados, insaturados, ciclo aromático, sino primero un concepto en forma general, que es un mecanismo de reacción, cuántos existen, cuántas etapas tienen, y aplicaciones. ¿A dónde se aplican? A la formación de componentes como ser alcoholes, halogenuros,
aldehídos, cetones, etcétera, todas las funciones que usted quiere poner. Y me pone ejemplo, el que usted quiera me pone ejemplo. Si quiere me pone el mecanismo de reacción de un halogenuro, que ya lo hemos visto, por cierto. De un alcohol, ya lo hemos visto, por cierto. Si quiere puede poner de otra función, lo pone, no hay problema, ¿me entiende? Sí, sí, ingeniero. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, buenas noches. Una consulta. Ya. El práctico 4 hay que hacerlo con la aplicación que nos dejó en Classroom, ¿no? Práctico 4, a ver. Ah, sí, así es. ¿Qué tiene el práctico 4? No sé si mis demás compañeros estarán de acuerdo, pero ¿hay alguna posibilidad de que nos dé unos días más para poder presentarlo? Ya que es un poco larguito. Bueno, por mí no hay problema, pero a ver, veamos si en el otro grupo alguien lo presentó. Si ya lo presentó una persona, no podríamos ampliar el plazo. A ver, veamos. Vamos a ver en el otro grupo. Aquí nadie, en el grupo Q, no hay problema, pero ahorita lo vamos a consultar. No, si nosotros somos los... En el grupo G. Bueno, no, depende de ustedes, díganme. No hay nadie que lo haya presentado. ¿Para cuándo está esto? Para el 19 de junio. Hasta el otro sábado, ingeniero, por favor. Bueno, Ingeniero, por ya. favor, es Se lo bastante voy a, extenso. se lo voy a dejar para el 2 de julio, ¿ya? Para que no tengan problemas, ¿está bien? Para el 2 de julio. 2 semanas más. Ya, Gracias, eso lo voy a gracias. cambiar. Lo voy a cambiar una vez terminemos la clase. Entonces ya para que tengan más tiempo y lo hagan con calma, ¿ya? Eso no hay problema. Pero las investigaciones, por favor, eso no podemos cambiar porque son conceptos que les ayudan, ¿no? Al Y ya entendimiento no de hay, las creo. bases en sí, conocer mecanismos, teorías de punto de ebullición, etcétera, ¿no? Eso no podemos, y eso hay que hacerlo a medida que vayamos avanzando. Bueno, ¿alguna otra pregunta? La primera hoja del práctico 4 no se puede cambiar. O sea, pensaba que podía imprimirlo, a rellenarlo con lapicero y escanearlo. ¿Se puede hacer eso? Lo que usted puede hacer en esta primera hoja del práctico 4, ¿quiere escanearlo? No hay problema, escanearlo, pero aquí no me rellena con lapicero, me rellena con la máquina, con la computadora. Aquí quiere escribir, representa dentro del recuadro las estructuras anteriores utilizando el convenio habitual de trazo, dibujo, para representar los enlaces. Si se sitúan las cargas sobre los átomos, entonces aquí me lo hace no a mano, con la aplicación. Depende de cada uno, ¿no? De cada grupo Ingeniero, grupal. lo que yo estaba haciendo fue descargar el archivo y convertirlo a Word como está en PDF y así ya me permite editarlo. No sé si le serviría de algo eso. Claro, mejor, ¿no? Ya depende de la creatividad de cada grupo. Este archivo no está protegido, yo lo subí para que ustedes puedan transformarlo a Word, no hay ningún problema, y así pueden ampliar este recuadro, ampliar espacios, como ustedes deseen, no hay problema. Pero lo más importante es que lo hagan y lo hagan bien. Yo hice eso, pero ahí está pegado como foto todo eso. Ah, claro, ¿no? Esto fue sacado de un texto, ¿sí? No se puede hacer eso, lo que dijo la compañera. Sí, no Bueno, se puede escribir encima ni nada de esas otras cosas. Sí se puede si ponen un cuadro de texto encima y los bordes lo ponen blancos. Te Pero cuento sí, que quise hacer lo mismo, pero no. si haces el No. cuadro de texto, al tratar de pasarlo, digamos, a tus otros compañeros, se va a deshacer los cuadros de texto. bueno. Sí. Pero lo vuelven Ya a convertir a ustedes PDF. último me acuerdan, ¿no? De cómo trabajando. Mejor de que lo presenten, ¿no? Les estoy dando 2 semanas más, no para esta semana, sino una más. Entonces, ya cada grupo, ¿no? Tiene su metodología técnica de trabajo. Bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a la reacción homolítica, entonces solo se produce con los reactivos simétricos. Así es. Podemos tener reacción homolítica para los reactivos simétricos.
por el momento en los nodos de alta. Cada función que vayamos avanzando, vamos a ir encontrando condiciones que van añadiendo a lo que lo que ya sabemos, ¿no? Bueno, no hay ninguna consulta. Bueno, jóvenes, entonces eso sería todo por hoy, sí. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, sería. Buenas noches.